Buenas Hola, tardes. licenciada. Buenas Buenas tardes. tardes. Me da mucho gusto saludarlos y pues prácticamente llegando al final de las clases. Eh, en la hora anterior tuve una reunión, tuvimos Ana y yo con la coordinadora y hay una información importante. Entonces vamos a dar la información y luego pues ya les soluciono sus dudas. Entonces, indicó la señora coordinadora Tania Gudiel que eh, no hay, bueno, ya hay un calendario, pero no lo han autorizado de decanatura, que ella cree que a más tardar el día de mañana. Pero díjose que se seguía el mismo orden para exámenes finales de primero y segundo parcial. Quiere decir que nosotros vamos de primero, porque así nos hemos evaluado, ¿verdad? Entonces, el calendario para que ustedes tomen nota ahí o me escriben en el chat de Ana, porfa. Los exámenes finales van del 4 al 21 de mayo. 4 al 21 de mayo. Eh, quiere decir que nosotros probablemente estamos el 4, ¿verdad? El 4 sería nuestro examen final. Esto es el día, si viernes es 30, 1, 2, martes 4, ¿verdad? Entonces, pero puede ser que alguien necesite evaluar de primero y nos cambian, ¿verdad? Y que de primero vaya derecho, pero según lo que dijo la coordinadora es que vamos en el mismo orden. Entonces, esa información, pues a veces ustedes la ven antes en el Facebook porque cuando ya lo publica el señor decano, pues entonces ya no lo hacen saber a nosotros. Entonces, yo ya tenga el calendario, se los hago saber al WhatsApp. Lo que sí es que es del 4 al 21 de mayo. Otra cosa es que entonces tenemos fecha probable el 4 de mayo, porque me están pidiendo ingresar notas al sistema a más tardar el 7 de mayo, entonces por lógica, ¿verdad? Ahí usa uno la lógica, dice si el 7 es el último día, entonces no puedo hacer después del 7 mi examen, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Este viernes todavía supuestamente tenían 23, viernes 23 fue el último día de los viernes alternos porque el viernes no hay clase, porque se adelanta del 1 de mayo, que es día del trabajo, es sábado, entonces se tendría el descanso el viernes 30. Entonces, ¿cuándo es nuestro último día de clases? El jueves. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar hasta el día de hoy, que es el repaso, ¿verdad? El repaso general, porque el día jueves solo les dejaré yo algo para trabajar en Classroom nada más, algún tipo de cuestionario, algunas preguntas que ustedes deberán responder, ¿sí? Y siempre les doy así porque si ya van las respuestas, entonces no tiene sentido el estudio, que uno le den algo ya hecho, ¿verdad? Entonces, eso ya más bien sería como un chivo, no sé cómo le pudieran llamar, pero son preguntas o generalmente se suben a Classroom cosas que ustedes tienen que realizar, no ya hechas. Hay un tema chiquitito que se llama tesis, antítesis y síntesis. Entonces, ¿me puede preparar el video, Ana? Muy bien. El video que le mandé para que lo podamos ver. ¿Lo presento de una vez? Sí, solo les voy a decir a los chicos acá. Vean, ahorita vamos a ver un tema que yo diría que de esto no se van a evaluar ustedes, pero sí es un tema de filosofía y de lógica, porque tiene que ver con la negación de la negación. Entonces, la negación de la negación, Hegel, algunos dicen Hegel o Hegel. Entonces, es con H, entonces a veces la H suena como J, ¿va? Entonces dicen Hegel o Hegel, entonces cualquiera de las dos. Pero el señor Hegel nos plantea el creador, Wilhelm Hegel, Wilhelm Friedrich Hegel, el creador de las leyes de la dialéctica. Y entonces cuando él habla de la negación,
Luego en otras tesis del señor Brauman de Düring anti-Düring, él habla de la negación, pero la plantea como tesis, antítesis y síntesis. Entonces, antes del video, Ana, vamos a preguntarle antes del video, vamos a preguntarle a algún compañero si alguna vez han escuchado algo de tesis, antítesis y síntesis. O antítesis, si ustedes quieren, pero generalmente es antítesis. Es la negación de esa postura, ¿sí? La negación de la postura anterior. Depende de lo que se estaba hablando. Y la síntesis entonces será, como quien dice, la solución, la reconciliación o el resultado de esa afirmación y negación, ¿sí? Por eso nosotros cuando veíamos el video decía, bueno, ¿quién era el bueno? ¿Cómo se llama el bueno? Luke. Chicos, los que lo han visto. Sí, Luke. Bueno, Luke. ¿Y cómo se llama el malo? Darth Vader. Darth Vader. Solo alguien me está pidiendo acceso, pero igual ya no lo pidió. Por eso. Entonces, la tesis entonces es no tanto Luke, ¿verdad? Sino la postura inicial de Luke, ¿verdad? Entonces, llegar a ese punto del universo. Pero luego viene la contradicción, que es, perdón si no lo pronuncio bien, Darth Vader. Entonces dice, bueno, entonces esa es la antítesis donde él dice, no, y al final no quiero el bien, sino el mal, y empiezo a pelear y a matar todos, ¿verdad? Pero luego viene ya la síntesis y dice el resultado de esas fuerzas del mal, pero al final con el bien, y entonces viene el otro, el marcianito, ¿cómo es que se llama? Yoda, y entonces le dice, para ser un buen Jedi tienes que vencer el mal, tienes que hacer el bien. Entonces la fusión de esas dos para que haya una fuerza de reconciliación, ¿sí? Como le digo yo, siempre que cuando estaba en el cine me dormía porque no entendía nada, porque ya iban como las 5, no había visto la 1, 2, 3, 4, entonces no entiendo mucho eso. Pero si nosotros nos vamos a otros ejemplos, podemos dar otros ejemplos en otras posturas. Por ejemplo, y aquí vamos a ver entonces que esto es también negación de la negación. Y entonces nos dice Hegel, en estas leyes los contrarios son causa y efecto, día y noche, acción y reacción, contenido y forma. Entonces, él lo va relacionando y lo plantea en el universo, todo es así. Y entonces nos dice, cuando yo les digo, ustedes, ¿a quién niegan? Entonces es, por ejemplo, tenemos una tesis, nuestra tesis entonces es nuestra mamá. Podemos ponerlo que primero papá, pero antítesis, papá, porque acuérdense que para tesis y antítesis deben haber contrarios, ¿sí? Y entonces, ¿cuál será la síntesis? Ay, papá, esa fusión. Los hijos. Los hijos, licenciado. Yo. Entonces, la síntesis de mamá y papá, yo o hijos. Hijos, como dicen ustedes, ¿verdad? Vamos a poner aquí para que no haya confusión de yo, hijo. Hijos. Entonces, esa fusión de mamá y papá, hijos. Entonces, mi mamá en la tesis puede ser al revés, tesis papá, antítesis mamá, prioridad. Y luego la síntesis son los hijos. Y entonces nosotros ya explicamos ahí que son contrarios, ¿verdad? Incluso ustedes pueden escribir tesis hombre, antítesis mujer, síntesis, unión de estos dos, hijos de estos dos, ¿verdad? Y entonces siempre
tesis, antítesis y síntesis, siempre la síntesis es una nueva postura mejorada, ¿sí? Y entonces nosotros podemos dar otro ejemplo y decimos, bueno, primero la tesis, ¿verdad? Las posturas o los conocimientos, vamos a hacer. Los conocimientos del profesor. Las posturas del profesor, de cualquier tema. Y entonces dice, no, que miren que la filosofía, la dialéctica, etcétera, etcétera, y es los conocimientos que ha adquirido el profesor. ¿A quién podríamos escribir de antítesis? Que sería la negación. ¿Quién escribirían Los ustedes? conocimientos del estudiante. Ok. Los conocimientos del estudiante. El estudiante es quien niega al profesor. Y entonces, ¿qué podríamos encontrar de síntesis? La complementación. Ajá. Ok. Pero ¿quién me lo puede describir? O sea, los conocimientos del profesor y los conocimientos del estudiante, entonces, ¿qué se puede lograr? Ujú. Primero uno, después el otro. En el chat escribieron las notas del estudiante. Nuevas ideas. Ok. Gracias. Oh, no. Sí, ahí está. Conocimientos nuevos, ¿les parece? Conocimientos nuevos, nuevas ideas. Exacto. Entonces, no son solo los conocimientos del profesor, sino también el aporte del profesor, donde dice, mire, yo leí que no solo estas teorías, también estas. Ah, bueno. Y entonces, ¿qué opinan ustedes? Entonces, las opiniones nuevas, las nuevas ideas, el conocimiento nuevo, esa es la síntesis. ¿Por qué? Porque Hegel dice, el estudiante después de cada etapa escolar, va superando una a la otra y entonces este estudiante ya tiene nuevos conocimientos, ya no es el mismo. Ustedes después del primer semestre ya no serán el mismo. ¿En qué sentido? En que ustedes tendrán un nuevo punto de vista de todo alrededor, ¿sí? Ustedes tendrán conocimientos nuevos, obviamente conservarán los que ya tenían, pero ustedes ahora tienen conocimientos nuevos, que no les voy a decir yo, ahora tienen un criterio totalmente diferente. No, o sea, ustedes han mejorado ese criterio. Decían, yo antes pensaba que solo éramos conciencia, por ejemplo, o que todo giraba alrededor de mi espíritu, de mis ideas, pero ahora yo digo, sí, no, es que también somos materia y conciencia, y también tenemos una conciencia social, por ejemplo, porque ya ustedes vieron en socioeconomía y ya saben qué es eso de la conciencia social. Ya vieron el materialismo dialéctico, pero también el materialismo histórico. Luego hay otro, vamos a escribir otro ejemplo. ¿Quién me puede dar otro ejemplo donde se vea tesis, antítesis y síntesis? Pueden escribir en el chat y luego me lo lee Ana. Brian Vázquez dice tesis, dice quiero ser un boxeador profesional ganando fuerza haciendo ejercicio. Antítesis, gano fuerza a través de sustancias ilegales. Síntesis, me doy cuenta que es mejor ganar fuerza naturalmente porque con las sustancias le hago daño a mi cuerpo. Mejor lo voy a leer porque es largo, vamos a ver. Vamos a ver, Brian, quiero ser ¿qué dice? Boxeador. Ganando fuerza haciendo ejercicio, ajá. Gano fuerza a través de sustancias
¿Qué? Ilegales. Me doy cuenta que es mejor ganar fuerza naturalmente porque con la sustancia la hago daño a mi cuerpo. ¿Ok? Ujú. En las luchas de postulados políticos, dice Diego. Ajá. Está bien, Brian, su ejemplo. Diego igual, pero si me lo puede plantear mejor, Diego. En la política no todo es malo. Vean, entonces, digamos que la tesis a ver, sí, y alguien puede decir, no, la política es mala, no, es mala, mala, mala. Entonces nosotros podemos decir, la política a nivel general es una tesis, ¿verdad? Y podemos decir, la política en sí no es mala, ¿verdad? Sino quiénes son los malos, los actores, ¿sí? Sí, digamos que la política no es mala, entonces esa es una tesis, ¿verdad? Cómo dirigir un país, las normas, leyes, todo. Entonces, la antítesis es la mala política. La mala política, es decir, las personas que con malas ideas, con de la política, ¿sí? Las personas, y aquí podemos decir los corruptos, entonces con las malas ideas, ¿como cuáles? Como la corrupción, ¿sí? Como mafias, etcétera. Entonces, esa es la mala política. Que el interés no es sacar adelante un país, sino su propio interés, que es la corrupción, mafias y todo. Entonces, ¿cómo podríamos decir ahí, o cuál sería la síntesis ahí de estas dos? Siempre piensen en Luke y en el Darth Vader y en el Yoda y todo eso o sea, cómo se puede fusionar eso. Va. Ajá. ¿La mala economía? La Las síntesis. propuestas, Sí, pero acuérdense que la síntesis es una solución. En este caso, en este ejemplo que estoy marcando acá, mamá, papá, la fusión son los hijos, el resultado. Acuérdense que la síntesis debe ser un resultado, entonces no necesariamente es un resultado bueno o malo. Siempre es un resultado bueno, puede ser un resultado bueno o puede ser un resultado malo. Entonces, si usted está pensando, bueno, la política es buena, pero la negación es la mala política, entonces el resultado va a ser, como dijo la compañera, mala economía, ¿sí? Subdesarrollados. Una mala planificación. ¿Mala qué? Planificación. Ajá, mala planificación, etcétera. Pero también nosotros, entonces ese es el resultado, pero ese resultado no lleva al desarrollo. No totalmente, ¿verdad? Porque entonces acá se vuelve un círculo donde entonces decimos, si este es el resultado, hay que retomar otra vez y retomar la política, que esto sí es bueno, ¿sí? En sí, la ciencia política es buena. Y entonces, si este es el resultado que estamos teniendo, volvemos otra vez al principio, que ese es el desarrollo. Volver a iniciar y decir, bueno, ¿qué está mal? Entonces, si son las personas, si son las ideas, entonces, ¿qué puedo hacer yo para un buen resultado? Entonces, vuelvo a regresar, política, y digo la antítesis, entonces tienen que ser buenos dirigentes, no a la corrupción, no a las mafias. Y entonces, si hay buenos dirigentes
no a las mafias, no a la corrupción, entonces aquí obtendríamos otra síntesis, ¿verdad? No lo que estamos diciendo acá. Entonces aquí tendríamos países con desarrollados, países más desarrollados, con más oportunidades, menos pobreza, etcétera. Entonces, vemos cómo cuando el resultado no es bueno, se va otra vez al inicio y entonces se vuelve esto otra vez una tesis y luego su antítesis y luego la síntesis. Entonces aquí yo puse ejemplo de las dos. Entonces, en la vida dice, siempre hay contrarios y la unión de estas dos va a dar un resultado. La unión de estas dos va a dar un resultado. Entonces, ustedes pueden pensar en cualquier cosa, en cualquier evento, y así se maneja la tesis, antítesis y síntesis. Incluso del pensamiento. Ustedes dicen, ay, no estudiar porque es el examen de fundamentos. Imagínense que fuera el 4. Y viene la antítesis. Tanto porque siempre me levanto a las 9, ¿para qué me voy a levantar a las 6? ¿Cuál sería la síntesis ante ese pensamiento? ¿Quién me lo puede decir? Que no le va a alcanzar el tiempo para estudiar. ¿Cómo? Me levanto a las 5 a.m. a estudiar para examen final. En el pensamiento. Antítesis. Antítesis, no me levanto temprano, porque es la contradicción, ¿verdad? No me levanto temprano. Me levanto a las 9. Levanto a las 9, ¿qué? A.m. Estoy hablando del día del examen, ¿verdad? ¿Cuál sería una síntesis? Una mala nota. Entonces, porque aquí tenemos que dar en esta vía una respuesta. Una es, como estamos hablando en el pensamiento, porque hay en la naturaleza. Acuérdense que estas leyes y estos ejemplos rigen en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Entonces, cuando yo digo en mi forma de pensar, bueno, me levanto a las 5 y luego no me levanto, ¿cuál voy a tener el resultado? No estudié. El rendimiento, quizás. Exacto. Entonces aquí depende, ¿verdad? Si me levanto, obviamente que si yo, aquí es la solución, vean, si yo digo me levanto a las 5 y luego no me levanto, entonces acá la solución va a ser, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ni a las 5 ni a las 9, me levanto a las 7, me levanto a las 7, para tener suficiente tiempo, asumiendo que ustedes ya estudiaron días antes, ¿va? No solo ese día. Y me levanto a las 7 a.m. para tener suficiente tiempo antes del examen. Ese es el resultado. Porque, no, a las 5, ay, no, hasta las 9, faltan 4 horas, pues no, ni a las 5 ni a las 9, me voy a levantar a las 6 o lo más a las 7. ¿Sí? Para tener suficiente tiempo. Y entonces, si yo hago esto, hago un equilibrio y entonces ya no me va a ir tan mal, ¿verdad? Porque yo voy a tener por lo menos unas, 4 o 5 horas para leer. Porque acuérdense que aquí estamos hablando de posturas de pensamiento. Entonces, si yo digo, ay, no, me levanto a las 9 o 10, obviamente tengo cosas que hacer y todo, y ya a las 2 me voy preparando para el examen. Entonces, el resultado, sí, va a ser, si yo sigo el segundo, la antítesis, que es la negación, mala nota, como decían ustedes, malas notas, buenas notas. Entonces, prácticamente también uno va como viendo su resultado, ¿verdad? Para dónde se quiere dirigir, si lo queremos ver así.
No sé si está más o menos en la tesis, antítesis y síntesis. Sí, dice Alejandra. Vamos a ver, vamos a preguntar a... ¿Quién más quiere dar otro ejemplo? El último. Vamos a preguntarle a Andrea. Andrea Orantes. Sería como la religión. Plantéamelo, vamos a ver cómo queda acá. ¿Cualquier religión o quiere usted enfocar en algo? Global. ¿Mm? La antítesis sería las personas que no creen en la religión. Ok, entonces mejor aquí pongamos sin religión mejor. ¿Cuál sería la síntesis? La síntesis O sea, sería Licenciada, escribió dos veces síntesis. ¿Cuál? Escribió dos veces síntesis. Ah, perdón, tesis, antítesis es aquí. Antítesis. ¿Cuál sería la síntesis, el resultado? los padres, los hijos. No, en esta, en la religión y sin religión, con religión y sin religión. Au. Si quiere le cambiamos aquí y entonces aquí tal vez les facilita y ayuda a los compañeros. Tesis es o creer. Tener fe, creer. Y aquí podemos decir no tener fe o no creer. Se me ocurre que la religión, antirreligión al final es lo mismo. ¿Cuál sería la síntesis? ¿Qué creen ustedes? quizá religión. Sería creer o tener fe. No, porque es que, no, pues, la tesis es una afirmación, una postura. La antítesis es quien niega esa postura. Por eso decimos tener fe. La otra es la negación, no tener fe. Ajá, entonces pues, por eso decimos creo y en el otro no creo. Entonces, ¿cuál es el resultado de estas? Podría ser creer al verbo. Elegir una de las dos. Exacto. Entonces, la síntesis podría ser informarme y creer sobre argumentos sólidos, ¿no? Sí. Es decir, yo siempre les he dicho, miren, ser agnóstico no es bueno. Nosotros ya sabemos que el agnosticismo es aquella postura que dice no hay verdades absolutas, ni creen las verdades científicas. Entonces yo digo, yo solo sé que no sé nada. Entonces decimos, somos a veces agnósticos. Nosotros decimos, no creemos en ninguna religión o no creemos en Dios, sigue siendo la misma postura de no creer. Pero entonces alguien puede decir, pues esas puede ser la antítesis, ¿verdad? No creo. Por eso le digo aquí puede variar. Y entonces te digo yo, bueno, mejor cree. Tal vez no tener fe, pero sí cree. Por eso puse aquí los dos, porque como decía la compañera, religioso o no religioso, tener fe, no tener fe, o podemos simplemente hablar de creer. Entonces, cuando nosotros ya nos informamos, nosotros leemos, nosotros nos informamos, y entonces digo, no, yo sí creo sobre algunos argumentos sólidos, firmes, básicos, ¿sí? Y entonces es cuando alguien empieza a decir, no, yo sí creo en la ciencia, ¿sí?
Y entonces podemos hablar de monismo o dualismo. ¿Se acuerdan que el monismo es una sola postura? Y el dualismo dice, creo en la materia y en la conciencia. Entonces, creo en la ciencia, pero también creo en Dios. Así las dos, ¿verdad? Cuando creemos en dos, es dualismo. Ahora, si nosotros decimos, no, yo solo creo en mis ideas, entonces muchas veces nuestras ideas no están bien encaminadas. Entonces, cuando decimos argumentos sólidos, quiere decir argumentos científicos o quiere decir argumentos fundamentados. Y ustedes me pueden decir, pero es que hay mucho error en cuanto a todo. Y le podemos decir, bueno, sí es cierto, porque todo está en constante desarrollo, especialmente, miren, ahorita en la pandemia ha habido mucha, ¿cómo se llama? Mucha refutación de todo, porque nos decían primero, miren, aquí vamos a poner la tesis, la última. Decimos, la mejor vacuna, o vamos a verlo de esta forma, la tesis es vacunarse. Y luego la antítesis que dice, no te vacunes. No te vacunes, ¿por qué? No vacunarse. No te vacunes porque que unas son buenas, otras son malas, que la de Johnson es la mejor, después la Exéneca es la que está dando problema. Entonces, ¿qué sería aquí la postura final? La síntesis. La síntesis es la postura final, es decir, la que soluciona estas dos. No me pueden decir, no me vacuno, ni me pueden decir vacuno porque es una síntesis. ¿Cuál sería entonces la postura final? ¿La cura, tal vez? ¿Cuál? Informarse. Exacto. Informarse y obviamente informarse y elegir de acuerdo al resultado, ¿verdad? Entonces, miren, yo digo a resultados. Entonces, necesidad o casualidad, pero nosotros al final no hemos sido vacunados así de una forma rápida, que todo el mundo estaba enojado y todo, pero al final, digo yo, haciendo una síntesis general está mejor, porque entonces nosotros vamos a ver cuando los demás países cómo van reaccionando, así como ahorita, ¿verdad? Que todos los que se vacunaron dicen, bueno, hay un porcentaje que sí reaccionaron ante la Johnson Johnson, otros ante la Seneca, otros que no. ¿Qué tal si en estos momentos, digamos, sería informarse y elegir cuál es la mejor? ¿Y qué tal si la síntesis es un nuevo proyecto? ¿Sí? La síntesis aquí la síntesis es de muchas formas. Entonces, la síntesis puede ser una nueva vacuna, ¿sí? Una nueva vacuna. ¿Por qué? Porque con el tiempo todo se va mejorando. Entonces, una nueva vacuna que sea superior a todas estas que ahorita no nos quieren vacunar o no han comprado o no hay dinero, qué sé yo, pero al final está bien en el sentido de que una nueva o el tiempo nos va a ir diciendo, bueno, entonces, si ya esperamos este tiempo, ya vimos que si esta abarcaba un 80%, esta abarca hasta un 85%, esta hasta el 90%, entonces ya algo que sea, nunca hay un 100% y los han dicho todos los epidemiólogos. 100% de certeza, de hecho ni en las que ya están, pero ¿qué tal si se acerca a un 95%, ¿verdad? O una nueva vacuna, un nuevo método, ¿ya? Entonces, esa sería la síntesis. Entonces, ya les di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejemplos. Suficiente. Entonces, suficiente de tesis, antítesis y síntesis. Hegel plantea entonces, y esto ya lo habíamos visto, que nosotros nos plantea tres cosas en las que se basa la dialéctica materialista. Y nos dice, bueno, todo tiene en sí contrarios. Y pensar dialécticamente, nos dice, todo tiene en sí contrario. Las cosas
tienen existencia objetiva. Cosas tienen existencia objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que existen al margen de mi conciencia, ¿sí? Aunque yo no conozca, qué sé yo, un dragón raro, o perdón, un cocodrilo raro, existe ese cocodrilo. Amazonas en algún lugar, aunque yo no lo conozca. Entonces las cosas tienen existencia objetiva al margen de mi conciencia. Y cuando dice Hegel existencia objetiva es que están ahí en la naturaleza, en algún lado existen, independientemente que los conozca yo. No está hablando, para nada Hegel era materialista, entonces no está hablando de otro mundo, oyen, porque eso es aparte. Acuérdense que dijimos que el mundo es único y es material. La materia ha existido siempre. Y luego nos dice Hegel también pensar dialécticamente. Y cuando Hegel nos decía pensar dialécticamente, y ahí está fundada su tesis, antítesis y síntesis, es que no hay solo una respuesta, no es lo último. Por eso es que no hay verdades absolutas, porque siempre estarán en constante movimiento, siempre estarán en constante desarrollo. Entonces, no hay una idea absoluta final. Siempre habrá otra que va a reemplazar esta, ¿sí? Si nos decían, no, la mejor la de Johnson, la otra, y ahorita nos dicen, bueno, ¡pum! Ya hay una nueva. ¿Y esta es la final? No. Siempre, entonces, nosotros desarrolla el hombre, desarrolla el conocimiento, desarrolla la sociedad. Estamos entonces en constante desarrollo. Y pensar dialécticamente, entonces, no es que usted no vaya a creer, debemos creer, pero entonces nos dicen, no hay verdades finales absolutas. El conocimiento no es final. Eso quiere decir pensar dialécticamente. El conocimiento no es final. Ah, ya me gradué, hasta aquí llegué, ya nunca voy a conocer nada. No, eso no es pensar dialécticamente. Ya gané el primer semestre, ahora ya me desligo de la universidad. Eso no es pensar dialécticamente. Pensar dialécticamente, dice Hegel, es pensar que no hay verdades absolutas, que no hay verdades finales, que el conocimiento constante cambia. Bueno, ahora sí tenemos un espacio para sus dudas, jóvenes. Era un tema que les quería dar, no estoy segura si se van a evaluar de él o no, pero sí me recuerdo yo que en el libro nos habla de tesis, antítesis y síntesis. Gracias, Víctor Hugo. Entonces, si tienen alguna duda, porque es un tema grande, pues aprovechen ahí los últimos 20 minutos, jóvenes, para poderme preguntar cualquier cosa. Porque el otro día, pues, que yo los venía asistiendo, venía en el vehículo, entonces, pues, no podía atenderlos al 100%, pero ustedes me pueden hacer alguna duda si todavía hay dudas. Si todavía hay dudas, el libro es todo. Gracias por preguntar. Aquí a la compañera le vamos a agregar acá. Aquí tengo el libro. Ustedes siempre chequean su libro virtual porque yo tengo un libro físico. Oye, entonces vamos a empezar a escribir que examen final para los que entraron tarde. Fecha probable, 4 de mayo. Ya está a la vuelta de la esquina. Guías, eso quiere decir que vienen las guías 9, 10A y 10B. ¿En qué porcentaje? No sé. Y del texto sería texto páginas 106, si no estoy mal, vamos a ver. Sí, 106. Texto sería página 106, ustedes revisan su libro hasta el final. Hasta el final sería página, en mi texto tengo yo un final hasta la página 198. 198.
tercera y cuarta unidad. Para los que no sabían cómo se llaman la tercera y cuarta unidad, la tercera fue la filosofía y la cuarta fue la teoría de la verdad. Ahí estamos. Entonces, compañeros, si alguien ya estudió un poco o alguien ha visto las presentaciones, ¿pueden plantear alguna duda? Sí, dígame, Gredelin. Una pregunta solo con la guía 10B. Bueno, yo creo que la mayoría tenemos dudas de cómo se está resolviendo porque nos había dicho que era como según nuestro criterio, pero ahora que va a venir en el examen, no sé si, porque yo creo que la mayoría tenemos diferentes respuestas. Es que las respuestas es basada en el folleto que está en el blog o basado en el texto. En el texto, si alguien me ayuda en qué página está, entonces eso sí es de acuerdo al texto, compañera. Y tampoco les sabría decir qué porcentaje viene de esa parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice en la página 136, explicación de algunos términos, eso fijo lo tenemos que leer. La materia, la metafísica, la dialéctica, el idealismo subjetivo, el materialismo vulgar, el materialismo francés, el materialismo dialéctico, el racionalismo, el empirismo, sensualismo, agnosticismo, ¿sí? Luego habla del método metafísico y dialéctico, que son los dos métodos que abordan la filosofía, ¿sí? Y luego no encuentro aquí la teoría de la verdad. Vamos a ver. ¿En qué página está? Si me ayudan con eso. ¿O cuál es su duda puntual? Porque esto dijimos en clases anteriores que... 195, licenciada. ¿En asiento qué? 95. Gracias. Entonces, de la 195 en adelante sería. Pero no sé cuál es la duda que tiene Gredelin exactamente. Léame su pregunta y la respuesta que tiene, yo le digo. Sí, ahorita se la voy a leer. Bueno, Ernesto dice que tiene dudas del agnosticismo y eclecticismo. Entonces, para el agnosticismo y el eclecticismo se tiene que ir a la página del libro. A Gredelin. Sí, por ejemplo, la primera. La primera dice, desacuerdo del pensamiento y de lo real consiste en tomar un aspecto de las cosas por totalidad, un momento de desarrollo por el desarrollo total. Entonces, ¿qué es eso? yo tengo acá, ahorita le voy a decir mi respuesta. Porque eso hasta título tiene. Problema filosófico del pensamiento, tengo yo, no sé. Cuando usted habla de eso que me está hablando de tomar algo en la totalidad, ¿qué es? Por eso les digo yo que eso era pura lectura de ustedes. Cuando hablan de que toman un concepto en la totalidad, ¿qué es?
Tomar un aspecto de las cosas en su totalidad, cuando no es total, ¿qué es eso? Pues no es la abstracción, Areli, porque estamos hablando de la teoría. Es que ahorita vamos a solo los que sí leyeron la teoría de la verdad. Por eso les dije yo cuando estaban trabajando con Ana, si no han leído la teoría de la verdad, olvídense. Y van a escribir cualquier cosa. ¿Cómo van a solucionar la guía 10A o 10B? Leyendo la teoría de la verdad, a partir de la página 195 en adelante. ¿Sí, Brittany, qué escribe usted? ¿Verdad absoluta? No. ¿Y por qué escribió verdad absoluta? ¿Porque usted es la conclusión que hizo o lo leyó? Porque las guías son, por eso se llaman guías de lectura, tienen que leer de acuerdo a la indicación lo que dice ahí. ¿Sí? Cuando habla de la verdad absoluta en este tema de teoría de la verdad, no dice eso. Y de allí se pueden ir ustedes directamente al contenido que ya tienen. ¿Qué es la verdad absoluta? ¿Quién me puede decir viendo sus notas ahorita qué es la verdad absoluta? Es la que no puede modificarse por el ulterior desarrollo del saber. Esa es la connotación de verdad absoluta. Y la trata aquí en la teoría de la verdad, pero lo que me preguntó Gredelin no es verdad absoluta. Entonces, si ustedes ven, literalmente eso es error y verdad, ¿sí? Entonces, cuando habla Gredelin de que se toma algo en su totalidad, eso es el error. Es en su texto donde dice error y verdad y van a ver qué dice. Dice, el título se llama Error y Verdad, justo como lo dijo Gredelin. El materialismo dialéctico tiene una concepción dialéctica del error. El error consiste en tomar un aspecto de las cosas por la totalidad, el desarrollo por el desarrollo total. Entonces, ¿qué era lo que decía Gredelin? Error. Entonces, obviamente, ahí van a tener todos diferentes porque es la comprensión que ustedes tienen, pero no es porque lo tenga que resolver el profesor, sino ustedes tienen que ir leyendo y subrayando. Y entonces, ¿por qué no es verdad absoluta? Porque ya nos dijo Betsaida cuál era verdad absoluta, aquella que no puede modificarse por el ulterior desarrollo de la ciencia. Y la que sí se puede modificar con el ulterior desarrollo de la ciencia, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Relativa. Y entonces, cuando habla, sí, el relativismo sustenta que el revisionismo en política aísla el momento relativo del conocimiento. Relativismo. Pero yo tengo otro relativismo en mi libro. Está bien también, entonces toma el relativismo del libro. ¿Sí? Pero, obviamente, cuando nos vamos a la teoría de la verdad, hay que leer esa parte de la página 196. ¿Sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es que si no lo han hecho, porque si no me van a contestar cualquier cosa, así como me están contestando ahorita, que lo lean, que ustedes lo vayan subrayando en su texto, obviamente si lo imprimieron, y si no, pues lo hacen, si lo tienen solo digital, que lo vayan ahí seleccionando para ponerlo en amarillo, rojo, el color que a ustedes les gusta. Y me enfocaría también, me enfocaría o me serviría de síntesis lo que yo tengo en mis presentaciones, es decir, en las que ha mandado el profesor, porque ahí hay bastante información. Y cuando nos habla Ernesto del eclecticismo y cuál otro era, que ya se me perdió el chat porque escribieron otras cosas. Entonces, igual me voy ya sea al folleto o me voy a las páginas del libro. Yo en un folleto de páginas aquí porque les estoy buscando dónde están. Todo lo que sea agnosticismo, eclecticismo y todo eso, están en ahí donde dice explicación de algunos términos. Explicación de algunos términos y entonces se van ahí al texto y aparecen en el mío. Es una de diferencia con ustedes. Página 136 y ahí está.
ahí empieza la conciencia, el materialismo, el agnosticismo, porque también una compañera un día me dijo, es que el voluntarismo está en las guías y aquí no lo vimos. Ah, pues se va a su libro y entonces ahí dice, si habla del voluntarismo, ¿qué es el voluntarismo? Es aquella postura que dice que es cierto solo lo que es verídico o es verdad o es cierto solo la postura de acuerdo a mi voluntad. Voluntarismo, lo que yo quiero hacer. Y también acá enfóquense más en la tercera unidad, porque la cuarta unidad era teoría de la verdad, criterios de verdad y algunos conceptos como agnosticismo, positivismo, la posverdad. Pero yo diría, con 90% es leyes de la dialéctica, categorías de la dialéctica, filosofía, problema de la filosofía, la relación que existe entre estos dos. Y yo les había dicho a ustedes, lean y ya hablamos el día jueves sobre las dudas que tengan. Pero nadie preguntó de otra cosa, pues. Entonces se están enfocando en una guía que no hicieron y por eso están preguntando eso. Pero igual vamos a colocar un ejemplo de ejercicio, una especie de ejercicio en Classroom el día jueves. Y yo espero que las hagan, ¿verdad? Esa es mi tesis, que sí la haga el estudiante y tenga una buena nota, pero no es que, sí, es que el examen viene solo en esto, no. Ni siquiera sé cómo viene el examen porque no me han pedido banco de preguntas ni banco de ejercicios. Simplemente por experiencia les he dicho yo teoría y práctica, leyes y categorías, porque siempre es así, siempre se evalúa un porcentaje de práctica de leyes y un porcentaje de teorías más todo lo demás. Ahora respecto de sus zonas, no sé si ya todos vieron las zonas, los compañeros, Ana, que me estaba diciendo usted el otro día eran del 200, del 103 o del 104. Vanessa, por ejemplo. Vanessa es del 103. ¿Del 104 es Ana? Vanessa, sí. No hay nadie del 103. No, solo... No, del 103 nadie me dijo. Son las personas que no les aparece su comprobación nada más. Por eso, pero el 103. Por ejemplo, JD Siliesar es del 103, 104. Soy yo, licenciada. Ya. JD, fíjese que sí me reenvió su postura, Ana, es decir, lo del chat, pero ella ya revisó y usted no hizo no hizo la comprobación que usted estaba diciendo. Sí, es que lo que pasa, licenciada, es que yo lo mandé y 30. Y como me estaba diciendo la licenciada auxiliar que ella me dijo que de plano ya lo había mandado ya tarde, por eso no me lo aceptó. No, ese es un horario. Y por favor, les voy a pedir, de verdad, vaya que dijo, se van a evaluar en módulo RAD. Por favor, ustedes, no sé si el examen es a las 2 o a las 3, pero por favor, 5 minutos, pongan alarma y 5 minutos antes mándenlo, porque a mí me están dando prácticamente 2 días para entregar las notas. Entonces, cuando era de clase les decía yo, Esmeralda, mire, dele, primero no se vayan a meter en otro salón, porque eso si después les sale cero es porque no siguieron las instrucciones. Métanse en el salón que es, ¿verdad?
103, 103, porque hubo personas que siempre desobedecieron y se metieron a otro salón. Y segundo, yo no voy a poder estarles diciendo si se examinan martes, si yo tengo que entregar ya jueves, no voy a estar, mire, por favor, Débora o Emilio, hágale clic a su examen porque no me aparece. Entonces, no. Ustedes mándenlos unos 5 minutos antes y siempre si tienen algún problema le escriben a los del banner, porque si no, así como Jady, que lo mandó después, entonces yo no sé si no me tira la nota que es, entonces yo esa voy a cargar y media vez le doy. Aquí hay una cuestión, si yo le doy al sistema de notas, me pregunta el sistema si le doy impresión final. Si le doy impresión final ya no me deja modificar nada. Entonces yo ya no les cambio nada porque por eso estoy dando las instrucciones. Entonces sí que yo la mandé 5 minutos después, lo siento, pero ahorita ya vieron que yo les consideré bien durante todo el semestre, les estuve diciendo, es que usted se terminó en otro salón y no era, mire,